Buenos días a todos, hermanos, sean bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí. Bienvenidos a la Iglesia Trinity en español. Quiero empezar, vamos a dar gracias, vamos a dar alabanzas a nuestro Dios y quiero empezar leyendo un salmo para ustedes. Les pido que busquen el Salmo 147 y voy a leer para ustedes. Aleluya, alabado sea el Señor. Cuán bueno es cantar salmos a nuestro Dios y cuán agradable y justo es alabarlo. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel, restaura a los abatidos y venda sus heridas. Él determina el número de las estrellas y a todas ellas le pone nombre. Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos. Canten al Señor con gratitud, canten con salmos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo y envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando gaznan. El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Alaba al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que en ti habitan. Él trae paz a tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su palabra a la tierra, su palabra corre a toda prisa. Extiende la nieve cual blanco manto y esparce la escarcha cual ceniza. Deja caer el granizo como grava, de quien puede resistir sus ventiscas. Envía su palabra y lo derrite. Hace que el viento sople y las aguas fluyan. A Jacob le ha revelado su palabra, sus leyes y sus decretos a Israel. Esto no lo ha hecho con ninguna otra nación, jamás han conocido ellas sus decretos. Aleluya, alabado sea el Señor. Así que vamos a dar gracias y vamos a dar inicio a nuestro Dios. Les pido que me acompañen en oración. Vamos a dar gracias. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias porque has dado tu vida, Señor, en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno, Señor, misericordioso, santo, Señor, soberano sobre todas las cosas, Señor. Gracias porque no solamente, Señor, nos has salvado, Señor, has hecho, Señor, que la luz brillase, Señor, en nuestros corazones. Señor, también nos has bendecido con toda bendición espiritual, Señor, en Cristo. Gracias porque, Padre Santo, también nos has encargado el ministerio de reconciliación, Señor, por medio de Cristo. Gracias porque nos has hecho, Señor, ministros de un nuevo pacto, Señor. Te pido que pongas en nosotros, Señor, el deseo de poder compartir tu palabra, Señor, a otras personas que aún no te conocen, bendito Dios. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo que obra en nosotros, Señor. Gracias por la capacidad que nos das de obedecerte, Señor. Queremos obedecerte, queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor, todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alaba el nombre del Señor, Él reina con autoridad. En su trono celestial, rodeado de alabanza está. Alaba a Dios por su poder, no hay otro como Él. Con trompeta alábale, canta y danza para Él. Todo lo que respira alabe a Dios, todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios.
nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo lo que respira alabe a Dios. Todo nuestro ser le alabe. Todo lo que respira alabe a Dios. Porque habría de dudar o en temor permanecer, si gracia encontré en Jesús, claro es mi futuro en Él. Pago toda mi maldad, ya no hay más condenación, y en paz vivo porque sé, mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. No sé qué es lo que
mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Y si estás ahí, acompáñame con tu vista. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienes, por eso cometes homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combates y haces guerra. No tienes porque no pides. Pides y no recibes porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Te voy a pedir si me acompañas a orar. Quiero orar por la palabra que vamos a escuchar. También quiero orar por lo que tú vas a dar. Hemos cantado a Dios, pero también entendemos que la oración es darle a Dios. Y cuando nosotros damos de lo que nosotros hemos trabajado, es una manera de expresarle nuestro amor a Dios, para que su obra siga adelante. Padre, gracias. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de estar nuevamente aquí, cantándote, Señor, y dando, Señor, nuestra colaboración para que tu reino se siga extendiendo, para que el arrepentimiento se siga extendiendo, Señor, a otras personas. Señor, gracias porque te ha placido tenernos aquí en esta mañana. Te ha placido tener a mis hermanos, Señor, que nos están escuchando a través de este canal, y qué privilegio que puedan escuchar tu palabra, Señor. Te pido que tú les ayudes a recibir tu palabra con mansedumbre,
que tú les ayudes a recibir la palabra toda la semana constantemente, Señor, en su mente y en su corazón, para poder, Señor, vivir también de ella, Señor. Porque dice tu palabra que no solamente viviéramos del pan físico, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Sígueles dando la fortaleza, la sabiduría para seguir viviendo en tiempo de prueba, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos sigas bendiciendo. Señor, a todo el que es dador alegre, bendícele, Señor, y síguele proveyendo para que siga también compartiendo con el que padece necesidad y te pueda glorificar a través de la vida que vive, Señor, siendo un trabajador responsable que da testimonio, Señor, de que el Espíritu Santo vive en él. Gracias, Señor, por lo que vamos a dar hoy. Te pedimos que tú lo utilices, Señor, para beneficio de tu propósito y te damos las gracias por tener este privilegio, Señor, de poder dar para ti, Señor. Amén. Quisiera pedirles que se sienten, tomen asiento, ya pueden descansar. Gracias por haber cantado a Dios, a tu Dios, que dio su vida por ti. Quisiera comenzar con una breve historia, yo no sé si es verdadera o no, pero se encuentra el pastor en su casa, él tiene una hija, él mira por la ventana y su hija está jugando con los vecinos en el patio. En un momento determinado él mira que ya se están peleando, están muy agresivos, aventándose, como nos ha tocado a nosotros muchas veces ver a los niños cuando entran en algún conflicto o pelea. Y entonces el papá se dirige a su hija, va y trata de detenerla y le dice, oye, ya, ¿no? Ya fue suficiente, ¿qué traen? ¿Por qué se están peleando? Y entonces la niña le responde, ay, papá, es que estamos jugando a la iglesia. Y pareciera ser algo como muy chistoso, pero el tema que nos toca ahora tiene que ver con conflictos. Y la mayoría de las personas cuando piensan en conflictos y en guerras piensan en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Piensan en esas guerras que han traído un sinnúmero de cantidad de muertes de personas y que se han presentado entre dos países, pero muy pocos, la verdad, piensan en conflictos y guerras en su propia casa. Yo no solamente me quedaría en la iglesia, yo más bien me quedaría, para empezar, en la propia casa. ¿Cuántos conflictos y cuántas guerras no suceden en la casa de cada persona? La pregunta no sería pensar, cuando pensamos en guerras, cuando él dice de dónde vienen las guerras y los conflictos entre nosotros, no es pensar en la Segunda Guerra Mundial, sino a veces pensar en la propia guerra que tú vives en tu casa, si es que la vives. O, aunque no la vivas todo el tiempo, en el momento cuando tienes guerra y conflicto, si te has llegado a preguntar de dónde viene, cuál es el origen de eso. Y para poder explicar este texto y poder adorar a Dios de la manera apropiada, lo dividí en 3 puntos. El primero es la fuente de nuestros conflictos, de dónde vienen las guerras y los conflictos. El número 2, una advertencia en contra del adulterio. Y el tercero, el Espíritu Santo como respuesta a mi infidelidad espiritual. Los voy a repetir una vez más. El primero sería la fuente de nuestros conflictos y guerras. El número 2, una advertencia en contra del adulterio. Y el número 3, el Espíritu Santo como respuesta a mi infidelidad espiritual. Y esas 3 cosas las vamos a encontrar en el texto que vamos a leer. Te voy a pedir para nuestro primer punto, que es la fuente de nuestros conflictos y guerras, que vayamos ahí al texto de Santiago. Y vayamos entrando rápidamente en el tema. Hemos estado hablando de pruebas a lo largo de toda esta carta de Santiago. Él está hablando a unos hermanos que están pasando dificultades. Y parece que hay un sinnúmero de situaciones dentro de esa congregación, ¿verdad? Vean lo que él dice. Nuevamente leo el verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? En otras palabras, les está preguntando, los conflictos que están teniendo ustedes y las guerras como iglesia, ¿de dónde vienen? ¿Por qué se están peleando? Acordémonos rápidamente que él ya les habló acerca del uso de la lengua y el poder destructivo que tiene. Ya les habló de la sabiduría humana, natural y diabólica, y la contrarrestó con lo que es la sabiduría que viene de lo alto.
E inmediatamente después de la sabiduría les habla acerca de guerras y conflictos. Pareciera ser que esta sabiduría diabólica los está influenciando. Y se encuentran en una situación donde están pasando estas dos cosas, guerra y conflictos. Vean, para poder entender a lo que se refiere ahí, cuando hablamos de guerras y conflictos, cuando hablamos de guerras hablamos de algo que es duradero, de algo general que se ha prolongado mucho. Y cuando hablamos de conflictos hablamos de algo circunstancial, de algo en el momento. En otras palabras, una acumulación de conflictos se convierte en una guerra. Y toda guerra comienza con un conflicto. Y a veces puede ser un conflicto insignificante. Y lo hemos platicado en varias ocasiones. Regularmente los conflictos comienzan con la lengua, con la boca, con la manera como nos dirigimos. La mayoría de los conflictos comienzan con malos entendidos, cuando no hay buena comunicación. Y Santiago inmediatamente después de hacerse la pregunta de dónde vienen las guerras y los conflictos, de dónde surge esto, él nos da la respuesta. Y antes de darte la respuesta, rápidamente quisiera dar algunas respuestas a de dónde vienen los conflictos y las guerras. Pensemos esto, cuando tú te peleas con tu esposo o tu esposa, ¿cuál sería tu respuesta? ¿De dónde viene ese conflicto y esa guerra? O ese conflicto que está empezando con tu pareja. ¿Qué me responderías? Tal vez dirías, bueno, este conflicto viene porque mi esposa tiene la culpa. Y por eso este conflicto está sucediendo. La esposa tal vez diría, bueno, este conflicto está sucediendo porque mi esposo tiene la culpa. Ahora piensa en tus hijos. ¿Por qué hay conflictos entre los hijos? ¿Por qué hay guerras entre ellos? ¿Por qué a veces entre las familias puede haber conflictos tan grandes que a veces son hasta conflictos casi de muerte, de desearse la muerte? Muchos de ellos dirían, bueno, es que esta persona me hizo enojar, esta persona me provocó. Aunque hay cierta verdad de que sí somos provocados a hacer cosas con malas intenciones de otras personas, pero vean cómo Santiago no se mete a nada de eso. Él les dice en la segunda parte del verso número 1 del capítulo 4, les dice en forma de pregunta otra vez, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Nos da la respuesta, pero en forma de pregunta. No quiere empujarnos la respuesta, pero quiere llevarnos a que reflexionemos. Oye, ¿no será que tus conflictos que tú tienes, tus diferencias, que te llevan después a grandes conflictos que se alargan, que se convierten en guerras, no vienen de tus propias pasiones? Cuando traducimos la palabra ahí pasiones, se traduce mejor placeres. Nos habla de esta búsqueda por el placer que nosotros tenemos. Viene de una palabra que a lo mejor has escuchado, hedonismo. Que ya ahora la gente inteligente que estudia mucho le ha puesto ese título, hedonismo. Y cuando pensamos en hedonistas, pensamos en filósofos como Platón, Aristóteles y todos esos hombres que trataron de ayudar a la humanidad a que el hombre entendiera que la felicidad sí importaba y que hasta cierto grado el hombre sí necesitaba ser feliz. Y cuando nosotros definimos lo que significa hedonismo, es como la enseñanza que proclama el placer como fin supremo en la vida. Si yo te dijera esto en esta mañana, ¿sabes qué, hermano? ¿Tú crees que el placer es el fin último y el fin supremo en esta vida? Tal vez me dirías, no, yo creo que no. Pero muchas veces nos comportamos como si el placer y la felicidad fuera el bien más supremo para nuestra vida. Aunque no lo hacemos las 24 horas, en los momentos de nuestros conflictos, destronamos a Dios de su trono y ponemos al placer en el trono, en el centro. Y dice Santiago que el origen de sus conflictos y de sus guerras es por los placeres que ellos habían puesto en primer lugar. Parece que la iglesia a la que él está hablando ha destronado a Dios, por lo menos algunos de ellos han destronado completamente a Dios y se han convertido en creyentes que su fidelidad ya no es para Dios, sino es para el placer. Están buscando eso.
No sabemos exactamente qué placeres, porque no nos mencionan cuáles placeres, pero yo quiero llevarte de alguna manera rápida a Santiago capítulo 3 y verso 1, y luego te voy a llevar al verso 14 del capítulo 3. Santiago capítulo 3, verso 1 y verso 14. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Parece que hay muchos de ellos que se quieren hacer maestros. Tienen el deseo de ser maestros. Y Santiago da la recomendación, no se hagan muchos de ustedes, no lo tomen a la ligera. Porque una persona que se pone a enseñar, el juicio para él va a ser más duro, más severo. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seas arrogantes y mintáis contra la verdad. Posiblemente algunos de ellos están experimentando celos amargos y ambición personal por querer ser maestros, por querer tener la posición. Y eso regularmente se da mucho, no solamente en las iglesias, en el trabajo, en las empresas, en las posiciones. Una persona, ¿verdad?, que se encuentra en una posición, bueno, es una persona que tiene autoridad. Y muchas veces las personas ven a esa persona y no solamente tiene autoridad, tiene tal vez elocuencia para hablar. Tiene tal vez ciertas capacidades que lo hacen estar ahí. Bueno, tal vez tenga la humildad también suficiente para estar ahí. Y muchos de los que lo miran, bueno, hay veces quisieran tener esa posición. Como si la posición solamente fuera privilegios y nada de responsabilidades. Entonces eso nos ayuda por lo menos a entender de que ellos pueden estar batallando, ¿verdad? ¿Por qué pueden tener conflictos entre ellos? De estar peleando entre ellos por querer tener una posición. Fíjate lo que dice, les dice, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Dice que los placeres que ellos han puesto como prioridad, que los ha guiado a estar peleando y tener conflictos, dice que esas pasiones combaten en los miembros. Quiero ir a las Escrituras, una de ellas muy importante, Romanos capítulo 6 y versículo 12. Esto lo vas a encontrar en muchas partes de las Escrituras. No tenemos el tiempo para mencionar a muchos, pero me enfocaría en Romanos 6, verso 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Y le comienza a hablar Pablo a creyentes. Ya les habló en todo ese capítulo acerca de la obra de Cristo, al haber muerto y resucitado en la cruz, y todo aquel que está unido a Cristo es una persona que también está teniendo el poder para poder morir a su propio pecado. Y no solamente morir a su pecado, intercambiarlo por lo que es lo bueno y lo que agrada a Dios. Les habla acerca de dejar de hacer ciertas cosas y hacer otras cosas. De no prestar el cuerpo para el pecado, pero más bien prestarlo para las cosas que agradan a Dios. Entonces, cuando hablamos de los placeres y cómo estos pueden llegar a controlar a una persona, vemos que la Escritura siempre nos refiere o nos dirige hacia el cuerpo, hacia los miembros, hacia algo que se manifiesta en deseos en nuestro cuerpo y que nos llega a impulsar a hacer las cosas. Y la recomendación de Pablo es que no reine, que no gobierne totalmente el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué es lo que ha sucedido con estos hermanos aquí en la carta de Santiago? Bueno, que hay ciertos placeres íntimos que algunos de ellos están experimentando, y esos placeres íntimos van a dejar de quedarse ahí como algo íntimo en el corazón, van a comenzar a manifestarse. Y pudiésemos poner muchos ejemplos. Una de ellas, por ejemplo, la infidelidad marital en el matrimonio. La infidelidad marital no se da de la noche a la mañana, ¿verdad que no? Comienza con lujurias, con pasiones en el corazón. La persona las comienza a ocultar. La persona comienza a hacer cosas escondidas, comienza a mirar a la mujer ajena. Y eso es un proceso que lleva a esta persona a totalmente el pecado gobernarlo y llevarlo a que cometa el acto de la infidelidad. Y así podemos hablar de muchos ejemplos.
podemos hablar de infidelidad hacia alguna amistad que tú tienes. La infidelidad hacia cualquier persona siempre empieza con pensamientos, con pequeños pensamientos viniendo a tu mente, bajándose a tu corazón y anidando, quedándose ahí. Entonces llega un momento donde todo aquello que comienza a anidar en tu corazón, llegará un momento donde se manifestará y traerá su fruto. Y la idea es que las pasiones que nosotros realmente abrazamos en nuestro interior, tarde que temprano nos delatarán. Por eso siempre les he repetido que cuando nosotros estamos apasionados por Dios, realmente apasionados por Dios, bueno, es difícil negarlo. Porque nuestros miembros obedecerán esa pasión, seguirán detrás de esa pasión. Y lo que está sucediendo con estos hermanos es que su compromiso, su fidelidad para Dios ha disminuido. Y podemos ver que es por razón de los placeres que gobiernan dentro de nuestros miembros. Quiero leer Santiago capítulo 1, verso 14 y 15. Ya hemos escuchado acerca de las pasiones unas semanas atrás. Dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. No es la primera vez que menciona acerca de las pasiones, ya di una explicación cómo se mueve, cómo trabaja el pecado, moviendo nuestras pasiones por placeres que queremos tener, y nos va seduciendo, ¿verdad? Hasta que llega un momento donde cometemos el acto, pero comienza en el corazón, ahí está el problema, en el corazón. Quiero leer Santiago capítulo 2. ¿Qué más nos habla Santiago cuando habla acerca de la fuente de nuestros conflictos y nuestras guerras? Ya nos dijo que la fuente de donde vienen los conflictos y las guerras es de nuestros placeres. De nuestros placeres. No es de la otra persona, es de nuestros propios placeres. Santiago capítulo 4, verso 2, codicia si no tienes, por eso cometes homicidio. Sois envidiosos si no podéis obtener, por eso combates y haces guerra. Voy a dividirlo rápidamente en partes. La primera parte les dice codicia si no tienes. Ve la explicación que él da. Nos habla aquí como si fueran etapas de frustración de estas personas que están aquí, que están siendo gobernadas por alguna pasión y que no están logrando tenerla. Y podemos ver varias etapas de frustración en la vida de estas personas. La primera es, ellos están codiciando y no tienen. Cuando hablamos de codicia, hablamos de poner nuestro deseo sobre de algo, o poner el corazón sobre de algo. Piensa en esto. Esta última semana que tú has vivido, ¿sobre qué pusiste el corazón? ¿Sobre Dios o sobre alguna otra cosa que no es Dios? Porque si nosotros pusimos nuestro corazón en otra cosa que no es Dios y pusimos a Dios ya en segundo lugar, ya nos hemos convertido en personas que comenzamos a codiciar. Si tuviera que definirte la codicia de otra manera, sería desear aquello que no te pertenece. Desear aquello que no es para ti y que tú no debieras de tener. Y cuando hablamos de deseo podemos hablar de muchas cosas. Del hombre ajeno, de la mujer ajena, de los talentos y habilidades que tiene otra persona y que tú no tienes y que a veces las quisieras tener. O de la casa, de las posesiones que tiene otra persona, que tú no las tienes y que las quisieras tener. La idea es que ellos están codiciando, ya han puesto el corazón sobre de algo, posiblemente la posición de maestro, y no están teniendo, no lo están consiguiendo. Eso causa frustración en la vida de una persona que ya ha puesto su corazón sobre algún placer. Santiago capítulo 3 y verso 14, ya lo hemos leído, ellos tenían celos amargos y ambición personal. Eso estaba sobre el corazón de ellos. La segunda parte, vea lo que dice la segunda parte de este texto. Les dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Otras versiones dicen codician y no tienes y nada más dice matan.
Y esa es una especie como de camino que va siguiendo una persona que ya ha puesto su corazón sobre algún placer. Cuando hablamos de matar, bueno, diríamos, estos hombres que están aquí no han matado a nadie, porque no creo que les esté diciendo que mataron al pastor de la iglesia, porque deseaban su posición. Pero ¿a qué se puede estar refiriendo Santiago? Santiago conoce bastante bien el Sermón del Monte, y cuando el Señor Jesucristo menciona la ley, habla acerca de cometer homicidio, pero cuando habla de cometer homicidio, habla de todos sus alcances. Y dentro de todos los alcances que tiene cometer homicidio, entra el enojo, el odio contra una persona, y las palabras que a veces utilizamos para dirigirnos a una persona a la cual le tenemos mucho rencor y mucho coraje. Y ese coraje nos puede llevar a querer deshacernos de la persona. Aunque no lo matemos, el simple hecho de desear, buscar la manera de deshacernos de esa persona, es cometer homicidio. Un ejemplo en el trabajo, cuando te quieres deshacer de una persona que te cae mal y que quieres hacer que pierda su trabajo y tú avanzar en el trabajo, comienzas a hablar mal de él. Es el mismo alcance, es cometer homicidio. Hablar mal de una persona porque tú deseas lo que esa persona tiene, es cometer homicidio. Y lo vemos en la Escritura, en Mateo capítulo 5, verso 21 y verso 22. Jesús dijo, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Ahí está hablando de homicidio literal. Pero yo os digo que todo aquel que está enojado o que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Entonces Jesús nos habla del alcance del homicidio. El homicidio no solamente aplica literal a matar a una persona físicamente, pero aplica al odio, al coraje y a los malos deseos que podemos tener contra una persona por lo que aquella persona tiene y nosotros deseáramos tener. Entonces, les dice, ustedes están frustrados porque codician y no tienen. Y como codician y no tienen, ¿qué hacen? Cometen homicidio. Se quieren deshacer de la persona. Y él dice, eso no es suficiente, o sea, siguen todavía más adelante, el camino no se ha terminado. Después él dice, sois envidiosos y no podéis obtener. De repente la codicia y la envidia pareciera ser lo mismo, pero no es lo mismo porque tiene mucho que ver con la traducción. En esta tercera parte de este texto, él dice, otra manera de decir envidioso sería ardes de envidia o tienes celos. Y sigues sin obtener. Cuando tú deseas algo de una persona y por tiempo no lo puedes tener, lo comienzas a envidiar. Ya no solamente es que quieres lo que aquella persona tiene, sino ahora ya tienes recelo contra la persona que tiene aquello que tú quieres tener. Y Santiago nos está ayudando a que podamos ser personas que identificamos cuando nuestras pasiones están en acción en nuestro cuerpo. Y cómo es todo un proceso que se mueve en nuestra mente y en nuestro corazón para llevarnos, ¿verdad?, a hacer todas estas cosas. Entonces, otra manera de decirlo sería de esta manera. El corazón que se llenó de deseos homicidas, de quererse deshacer de otra persona y no consiguió aún lo que quería, entonces ahora se ha llenado de envidia y de celos contra esta persona. Ahora ya es algo personal contra la persona. ¿Cuántas veces en tu trabajo no ha pasado esto? ¿Cuántas veces en el trabajo no se da? Escuchaba un amigo que me decía, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de mi trabajo. Se quería salir del trabajo. Trabajaba en la cocina de un restaurante y ya estaba cansado de escuchar cómo la gente de ahí se refería hacia otras personas. Dice, si tú te quedaras ahí con ellos conversando en esos temas, terminas odiando a la gente que ellos te platican por todo lo que te dicen de la persona. Entonces yo dije, o termino poniéndome con ellos o mejor me salgo de ahí porque ya estoy harto. Y esta es una persona no cristiana, a lo que yo puedo entender de esta persona. Y él dice, ¿sabes qué? Yo la verdad preferí salirme. Y a veces le gustaba venir a trabajar conmigo porque en el trabajo éramos solo yo y él. Y pues no había nadie con quien pelearte, más que con las herramientas o con los carros.
Y llega a suceder, ¿no? Llega a suceder. Tuve un compañero de trabajo que pues trabajaba en su propia área solo, pero cuando él se frustraba, perdía el control tanto que tomaba las herramientas, y vaya, eran herramientas caras, porque yo las conozco, ¿verdad? Lo caras que son. Y comenzaba a golpearlas contra alguna superficie de metal o de fierro en su frustración y en su coraje, porque como le quería alcanzar algo y no alcanzó lo que él quería en el trabajo que él quería hacer, comenzó a frustrarse porque la cosa no le quedó como él quería en el momento que él quería y comenzaba a golpear las herramientas, perdía el control. Y entonces los que lo conocíamos decíamos, ya empezó, y pues iba a tratar de ayudarle, hey, tranquilo. Yo lo que hacía simplemente trataba de ir a ayudarle que se calmara. Y tú puedes decir, yo no soy como él, yo no pierdo el control así. Sí, porque en ese momento tú no estás teniendo el conflicto que él está teniendo, pero cuando tú tienes tus propios conflictos, realmente ¿qué es lo que te domina? ¿Tus pasiones en tu cuerpo? ¿O el Señor obrando en tus miembros y guiándote hacia hacer su voluntad y dejar ir tu frustración? Entonces, un ejemplo en la escritura de esto, Hechos capítulo 7, verso 9. Las escrituras nos dicen que los patriarcas, los hermanos de José, cuando fue vendido a Egipto, es vendido por envidia, por celos. Se le comienzan a manifestar ciertos dones por los sueños que Dios le da. Dios le da sueños a José y se cumplen, y sus hermanos comienzan a celarlo. Claro, lo celan porque él tiene algo que posiblemente ellos quisieran tener. ¿Y ellos qué terminan haciendo? Quieren cometer homicidio. Uno de sus hermanos particularmente quiere quitarle la vida. Y otro, por temor a lo que va a suceder, por temor tal vez a Dios o a los padres, le piden que nada más, ¿verdad?, lo echen en un pozo para después él venir a sacarlo. Pero en lo que ese hermano quiere venir a sacarlo, los otros hermanos lo toman y lo venden. Respetaron al hermano mayor de no matarlo, pero de todas maneras cometieron homicidio porque se deshicieron de él. Hay uno que otro ejemplo parecido a este en las Escrituras. Sigamos adelante en este proceso de frustración que nos está hablando Santiago. La última parte del capítulo 4, verso 2 dice, no tenéis, me brinqué una parte, perdón. Les dice, sois envidiosos y no podéis tener, por eso combates y haces guerra. Regresó a lo que él había comenzado al principio, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Y termina en el versículo 2 diciéndoles, estas son las razones, los placeres en su cuerpo, los placeres en su ser, como su objetivo primordial. Comienzan a codiciar lo que otras personas tienen, al grado de celar a la persona porque tiene lo que tú no tienes, y por eso tú combates y por eso haces guerra. Y finaliza esa porción diciendo, no tienes porque no pides. Aparte de hablar de la codicia y aparte de hablar del celo, ahora mete la oración. Suma otra cosa más a la ecuación, ¿verdad? Y tú dices, ¿a dónde nos está llevando? Bueno, vamos a poner atención. Les dice, no tienes porque no pedís. Bueno, aparentemente, según Santiago capítulo 1 y verso 5, dice la Escritura, que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría en el tiempo de problemas, debería de pedírsela a Dios que le dé sabiduría para poder saber manejar, ¿verdad?, los tiempos difíciles de prueba. Pero dice que no pensemos que vamos a recibir algo de Dios cuando somos inconstantes, cuando pedimos sin fe. Entonces pareciera ser que algunos de ellos totalmente han descuidado la oración, la han descuidado. Pero vemos que otros no la han descuidado, sí oran, pero oran como no deberían de orar. Entonces, otra cosa que nos ayuda a nosotros a descubrir si hay pasiones gobernando nuestro corazón, en primer lugar, en lugar de Dios, observa la manera como oras. Pregúntate y piensa cuando estés orando, ¿en base a qué oras? ¿Oras conforme a la voluntad de Dios o todavía oras detrás de pasiones que andas siguiendo? Entonces Él les dice, no tienen porque no pedís. Hay unos que no oran, pero en el versículo 3 vemos que hay personas que sí oran. Verso 3 dice, pedís y no recibís.
Y les dice, porque pedís con malos propósitos. ¿Será que eso nos pasa a nosotros? A los que estamos aquí, a los que nos escuchan. ¿Será que muchas veces, sí oramos, pero estamos más enfocados en nuestros placeres que en Dios? Yo creo que sí. Y Santiago nos está exhortando a que examinemos nuestra oración para saber si hay pasiones y placeres que se han puesto en el primer lugar de Dios. Y mira, con esto lo que trato de decirte es que Dios no es un Dios que está en contra del placer. Porque ¿quién nos dio todas las cosas para que las disfrutemos? Dios. ¿Sabes tú que comer produce placer? ¿Verdad? ¿Cierto o no? Porque no nos comemos lo que no nos gusta. Pero lo que nos gusta, hasta nos relajamos. Se va a escuchar mal, tal vez inapropiado, pero recuerdo un comentario de una persona, me dijo, ¿sabes qué? Hasta hacer del baño produce placer. Porque él decía, cuando hago del baño siento que descanso. Y yo le dije, oh, mira, nunca lo había pensado así. Pero fue su comentario, que aún el hacer del baño producía placer, o sea, era una necesidad que se tenía que llevar a cabo y cuando se llevaba a cabo descansabas. ¿Quién nos dio las relaciones sexuales para el matrimonio? Dios. Y eso produce placer. ¿Quién nos dio una pareja para tener en el matrimonio? Dios. ¿Quién creó la compañía? ¿Quién le creó compañía a Adán? Dios le creó a Eva. Y eso produce placer, tener a alguien para no estar tú solo. Pero ese no es el fin último, hermanos. El problema es que muchas veces pensamos que eso es el fin último que debemos de obtener. Y si tú no tienes la pareja vas a decir, ya no puedo ser feliz. No, porque ya estarías comenzando a querer obtener aquello y ponerlo en el lugar de Dios y ya se convierte en una pasión y en un placer que controla tu vida. Esa es la idea de Santiago. No que los placeres en sí mismos sean malos, pero los placeres se pueden convertir en algo pecaminoso cuando han tomado el lugar de Dios. Y eso lo podemos examinar muchas veces por la manera como oramos. Veamos lo que dice el apóstol Juan en su carta primera de Juan, capítulo 5, el verso 14 y el verso 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Esto es muy profundo, hermanos, ponle atención. Podemos tener confianza en Él de que si nosotros le pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él ya nos escuchó. Y si sabemos que Él nos escuchó, estamos próximos a poder tener lo que le hemos pedido. Imagínate, piensa en las cosas que tú le pides a Dios. Piensa en esta última semana qué le has pedido a Dios en tus oraciones. Y trata de examinarlas si han sido conforme a la voluntad de Él. ¿Cómo puedes saber si son conforme a la voluntad de Él? Aquí nos ayuda Santiago. Y yo creo que la que más nos ayuda es entender si es Dios lo que tú más deseas cuando tú le pides en tus oraciones por Él, que tú lo quieres desear más a Él, que tú lo anhelas más a Él, que tú deseas ser más como Él, que tú deseas parecerte más a Cristo y que seas más formado conforme a la semejanza de Él. Eso no quiere decir que no le podemos pedir otras cosas, porque también caeríamos en una exageración. ¿Qué puede tener de malo pedirle que tú quieres una casa? No tiene nada de malo. Pero realmente tú te tienes que preguntar, bueno, yo le quiero pedir una casa, pero ¿cómo está mi situación espiritual? ¿Ando detrás de la voluntad de Dios? ¿Ando deseando mucho a Dios? ¿Son mis oraciones apegadas a hacer la voluntad de Dios, que tiene que ver, bueno, principalmente con cuál voluntad? La voluntad que Él nos ha establecido para nosotros como iglesia. El ser fieles en lo que hacemos, todo lo que hacemos para Dios.
¿Cómo está nuestro compromiso de fidelidad ante Dios? Estos tiempos del virus que estamos viviendo pueden ser, hay veces, motivo para que mucha gente esté con miedo y con preocupación, y lo entiendo. Algunos de nuestros hermanos de edad entiendo que no vengan porque uno entre más grande se preocupa más por su salud porque puede ser uno más vulnerable. Pero los que no son de edad, y esa no es la razón, ¿por qué no están aquí? Yo sí me pregunto, ¿por qué no están aquí? No trato de ponerlos en el infierno y decir, se van a ir al infierno porque no vienen, por supuesto que no. Pero cuando leo la Escritura, cuando habla Santiago acerca de la fidelidad, sí pienso en qué está pasando con nuestro compromiso. Podemos tener muchas personas dentro de una iglesia que están pidiendo por muchas cosas a Dios. Y que aunque estas personas nos digan, sabes que yo le pido a Dios esto y me lo ha dado. Pero ¿qué tal si tú le pediste a Dios una casa, un carro, un esposo, una esposa y te lo dio? Pero tu compromiso está muy mal con Dios, tienes poca fidelidad para con Dios. Yo pensaría si Dios realmente te lo dio. Yo diría, tal vez tú tal vez lo obtuviste porque siempre lo has estado buscando y has querido siempre eso. Y tu vida siempre ha sido movido por eso, ha sido eso lo que realmente te llena. Cuando debería de ser Dios el que nos llena. Porque Dios, hermanos, es el único que nos puede satisfacer. Dios no está en contra del placer porque Él es nuestro placer, ¿sabes? Para tú poder estar completamente satisfecho, necesitas tener a Dios. Porque el que no tiene a Dios, al Dios verdadero morando en él, está siempre como un barril sin fondo, tratando de echarle algo y nunca se llena, nunca se satisface. Y es la persona misma de Dios la que sí satisface, no importando cuál sea tu condición. Entonces estas personas piden y hay unos que ni piden y por eso no reciben. Podían pedir y recibir. Tal vez alguno de ellos pudiera decirle, Señor, dame la posición de maestro. Pero ¿cuál es su intención para ser maestro? ¿Por qué mejor no se esperó a que alguien lo pusiera porque miran la vida que vive? ¿Por qué él tiene que estarlo buscando ansiosamente? Y los que piden mal porque solo piden por aquellas cosas que andan buscando, ¿verdad? Y que no son Dios. Y aquí lo menciona él como con malos propósitos y él termina diciendo en el verso 3, para gastarlo en vuestros placeres. Primera de Juan 3:22 hace referencia a esto mismo, lo quiero leer para ti. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Quiero que acerques Primera de Juan 3:22 a Primera de Juan 5:14 y 15. Podemos tener confianza que si le pedimos a Dios conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y estamos próximos a recibir lo que le hemos pedido. Pero también agrega Juan que todo lo que le pidamos lo vamos a recibir de Él porque somos personas que somos fieles a Dios. Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan. Estamos viviendo continuamente una vida que le agrada a Dios. Entonces esa sería la pregunta. ¿Estás tú viviendo una vida semana a semana que le agrada a Dios? ¿Tu vida es una vida fiel, cercana a Dios, comprometida con la obra de Dios, o tu vida es una vida distante a Dios? Y que sí le pides, pero le pides mayormente para tus placeres. Aquí no está diciendo que si guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada, entonces nos va a dar lo que le pedimos. Error, eso no es lo que dice. Lo que dice es que cuando le pedimos vamos a recibir de Él porque tenemos comunión con Él, estamos cercanos a Él y vamos a pedir algo que es beneficioso para nosotros. Vamos a pedir de acuerdo a lo que Dios está deseando para nosotros. Pasemos a nuestro segundo punto, una advertencia de adulterio. Santiago ya nos habló de dónde vienen las guerras y los conflictos y nos explica
lo que se mueve dentro de nuestros placeres, como la codicia, el celo, por lo que otras personas tienen, y cómo se mueve la oración en la vida de una persona que está siendo gobernada por sus placeres. Y luego pasa a una exhortación dura, fuerte. Aquí ya no dijo, oh amados hermanos míos, como lo ha dicho muchas veces ya. Ahora les dice, oh almas adúlteras. La palabra almas no aparece en el original, solo aparece adúlteras. Aparece en femenino, haciendo referencia a la figura que tiene una mujer que es esposa de Dios, que es la figura que se maneja en el Antiguo Testamento. Dios es el esposo y Dios tiene una esposa que es infiel. Tenemos el ejemplo mencionado en Oseas, bastante grande, bastante extenso, de cómo Dios le pide a un profeta, ¿verdad?, que se case con una mujer que ya es una prostituta. Y esta mujer le es infiel 1 y 2 veces y sigue siéndole infiel. Y Dios le pide que vaya y siga yendo por ella y la siga trayendo. Y siga pagando por todos sus placeres y por todos los desastres que ha hecho a consecuencia de esos placeres. Entonces imagínate, hermano, Dios hasta cierto punto nos está hablando a todos nosotros, empezando conmigo, contigo y después a todos los que nos escuchan, que muchas veces nos comportamos como esposas infieles, como mujeres prostitutas hacia Dios. Él lo ha dado todo por nosotros para comprarnos, para poner su espíritu en nosotros y para que estando su espíritu en nosotros deseemos a Dios. ¿Y por qué andamos deseando otras cosas más que Dios? Porque posiblemente estemos viviendo en adulterio espiritual, fornicando en contra de Dios, espiritualmente hablando, ¿verdad? Él les dice en forma de pregunta, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? O sea, al mismo momento no le puede ser fiel a 2 personas. No se puede. Si una persona está teniendo una relación con 2 personas, le está siendo infiel a las 2 personas. Y si la otra persona que ya sabía que estaba casada acepta esa infidelidad, es una persona torpe y tonta, que voluntariamente se está metiendo en una relación de adulterio. Y Él les dice, no se puede agradar al mismo tiempo al mundo y a Dios. ¿Por qué les digo al mismo tiempo? Porque miren, nosotros muchas veces, en momentos muy particulares de nuestra vida, adulteramos. Cuando somos gobernados por nuestras pasiones y terminamos enojándonos contra alguien cercano a nosotros y tenemos deseos homicidas hacia la persona y queremos deshacernos de la persona, estamos adulterando. Cuando nosotros estamos orando de una manera que no glorifica a Dios y estamos preocupados solamente por nuestros placeres y cómo los vamos a gastar, estamos adulterando contra Dios. Y esa es la imagen que tiene aquí Santiago. Le llama a la iglesia adúltera. Voy a leer para ti Isaías 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad infiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Y le dice, te has convertido en ramera. Mateo 6:24, Jesús hace alusión a esto. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no hay 2 cosas que puedan estar en el lugar número 1 al mismo tiempo. ¿Sí me doy a entender? Hay momentos que nosotros como creyentes quitamos a Dios y ponemos otra cosa. Y ahí estamos adulterando. ¿Sí me doy a explicar? Y de repente otra vez, ay, perdón Señor, me arrepiento y vuelvo a poner a Dios arriba. Y por eso la Escritura nos advierte en contra de los ídolos. Pero constantemente lo hacemos. Quitamos a Dios y ponemos otra cosa. Entonces necesitamos estar viviendo un continuo arrepentimiento y quitar lo que está ahí y dejar al único que debe de estar ahí. Termino con mi punto número 3, el Espíritu Santo como respuesta a mi infidelidad espiritual. En forma de pregunta otra vez Santiago dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente, celosamente, 'Él 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 cel
Es un texto difícil porque no sabemos exactamente de qué parte de la escritura, porque no hay una escritura que exactamente diga eso, pero Santiago puede estar sintetizando varios versículos que él conoce, tanto del Antiguo Testamento como del Sermón del Monte, para ayudarnos a entender, ¿verdad?, que la escritura afirma lo que él va a decir en este momento. Y él dice que la escritura afirma esto, y él dice que Dios celosamente anhela el espíritu que él ha puesto en nosotros. En otras palabras, él nos ha comprado, ha puesto su espíritu en nosotros, y Dios anhela lo que le pertenece a él. Él se pone celoso porque desea tener lo que es para él. Y él no quiere compartirlo con otra cosa que no sea él. Si tú vas al Antiguo Testamento, encuentras a un Dios que dice, y todo lo que haga lo voy a hacer para el propósito de mi propia gloria, y no la comparto con nadie. Él nunca dice que va a hacer lo que él va a hacer para la gloria de nosotros los seres humanos, porque nos creó y nos puso como corona de la creación. Nunca. Hay un beneficio para nosotros secundario, pero nunca Dios da su gloria ni la comparte con nadie. Él siempre hace todo lo que él hace primordialmente para su propia gloria. Y entonces Dios le está haciendo entender a la iglesia que él anhela y él quiere tener lo que es de él. Y esa es tu vida, hermano. Si tu vida es de Dios, ¿por qué no se la das? ¿Por qué no se la estás dando más? Primero los Corintios 6, 19 y 20 hace un poquito alusión a esto. Es un contexto de fornicación. Muchos de los creyentes están practicando la fornicación porque se daba la costumbre de practicarla en el culto y la adoración que se le daba a una diosa en Corinto. Y muchos de ellos se justificaban con dichos, ¿verdad? La comida para la boca y la boca para la comida y cosas así. En otras palabras, al cuerpo hay que darle lo que el cuerpo pida. Y Pablo les dice, no, porque el cuerpo es del Señor, ¿cómo se lo vas a dar a una ramera? Vas a agarrar el cuerpo de Cristo porque tú estás ligado a Cristo y tu cuerpo ahora es parte del cuerpo de Cristo. ¿Vas a agarrar una parte del cuerpo de Cristo y lo vas a juntar con una prostituta? ¿En qué cabeza te cabe eso? Los estaba confrontando por sus ideas que habían metido a la iglesia. Que su espíritu era para Dios, pero si estaban practicando la fornicación no había mucho problema porque era nada más en el cuerpo. Su vida espiritual no era afectada. Ve las ideas en las que puede llegar a entrar la iglesia. Y era la idea de la iglesia de Corinto, que la fornicación no afectaba la vida espiritual porque era solo en la carne. Wow. Entonces, la idea clara que tenemos aquí es que Dios nos ha dado el Espíritu como respuesta a nuestra infidelidad. Si nosotros nos sometemos, hermano, a los deseos del Espíritu, si nosotros pidiéramos más conforme a la voluntad de Dios, si nosotros meditáramos más en lo que Dios ha hecho por nosotros y meditáramos más de dónde provienen nuestros conflictos y guerras en el momento cuando vamos a pelear, nos detendríamos y seríamos más prontos para reconocer que ese pleito está siguiendo adelante por nuestros propios placeres. Y es la idea de Santiago. No dejes que tu propio placer, buscar tu propia comodidad, hagan que te mantengas en conflictos y sigas guerreando y peleando. Y creo que esto hace alusión también a lo que hablábamos en la mañana acerca del matrimonio. ¿Por qué una persona entonces pelea tanto? Bueno, porque está siendo gobernado por sus propios placeres. Y la idea es que una persona que pelea menos es porque se está sometiendo más a Dios, está amando más a Dios y Dios está gobernando más su vida. Y los placeres en su vida son algo ya secundario, que sí los puede tener de una manera legítima, pero su pasión mayor es Dios y su deseo está enfocado en Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que tenemos de poder escuchar lo que Santiago nos transmite desde tu voluntad, desde tu espíritu, Señor, desde la inspiración que viene de lo alto, desde esta sabiduría que viene de lo alto. Padre, te pedimos, Señor, que seamos más rápidos para entender la raíz
de nuestros conflictos y las guerras que a veces llegamos, Señor, a hacer por causa de pequeñas cosas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder esta semana, Señor, practicar lo que hemos escuchado. Te pido que si hubiera alguna persona con la que yo esté en conflicto, que pueda ser capaz, Señor, de solucionar ese conflicto. Porque entiendo que ha sido más mi pasión y más mi amor por mí mismo lo que me ha movido a ese conflicto que mi amor a ti, Señor. Te pido, Señor, que nos guíes al arrepentimiento, porque no queremos ser llamados, Señor, una mujer adúltera. No queremos ser llamados un pueblo infiel, Señor. Te pedimos que tu Espíritu nos ayude esta semana a poder ver una diferencia en nuestras vidas y a poder ser personas que te amamos y que te ponemos en el primer lugar, Señor. Y que no somos movidos, Señor, por estos placeres, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, a ser edificado. Ayuda a tu pueblo, Señor, a que tu Espíritu Santo lo mueva, Señor, y que Él se someta a tu voluntad. Señor, que tu pueblo se mueva a obedecerte y a sacar de lo que ha escuchado hoy algo esencial, Señor, y práctico para su vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y te damos las gracias. Gracias por este tiempo y gracias por convencernos de lo que hemos escuchado hoy, que es tu palabra, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Una invitación para todos los que nos escuchan. Recuerden que ya nos estamos congregando, estamos tomando las medidas pertinentes y quiero decirte que continuamos con Santiago y con la sabiduría que hay en medio de las pruebas. Que Dios les bendiga a todos y nos estamos viendo pronto.